Shabbat Shalom, Mispahav Javerín, Shabbat Shalom, familia, amigos. En esta ocasión nos corresponde un estudio doble de la Torá. Son dos parashot. La parashá número 22, Vayakel, que significa y él reunió, y la parashá número 23, Pekudei, que significa cuentas o cuando cuentes. Y así también damos por terminado un estudio más de la Torá. Terminamos el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, el libro de Éxodo. Vamos a hacer un análisis parashá por parashá. Entonces, la parashá 22, Vayakel, como dijimos, él reunió o él convocó, vemos en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 1, al capítulo 38, versículo 20. Y Moshe pues le transmitió a todos los hijos de Israel todos los detalles que el Eterno le había dicho con respecto a la construcción del Mishkan, la construcción del tabernáculo, también como lo conocemos como la construcción del santuario y todo su contenido, todos sus utensilios. Pero una vez más vemos que se enfatiza otra vez sobre guardar el Shabbat. Entonces el Eterno nos está recordando que debemos de guardar un día para Él. Como hemos dicho en otras ocasiones, no es guardar un sábado, porque Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo. Shabbat significa parar nuestras actividades y dedicarle ese tiempo al Eterno, ¿sí? Y también vemos que en esa parashá que el Eterno les pide que den una ofrenda voluntaria para la construcción del Mishkan, ¿sí? Y los hijos de Israel pues responden en gran manera y contribuyen con todo lo que tienen de una forma voluntaria. Y era tan generosa la ofrenda que ellos hacían que en cierto momento los trabajadores le dijeron a Moshe que por favor le dijera al pueblo que parara ya de traer ofrendas voluntarias para el Eterno, porque ya se cumplía todo para hacer el tabernáculo, ¿sí? También vemos que las mujeres dieron sus espejos de cobre bruñido para hacer la fuente de bronce y la base, ¿sí? Y también vemos que Moshe hace una mención muy especial sobre Bexabel y sobre Oliab, que eran los dos hombres que el Eterno llenó con sabiduría para que dirigieran toda la obra del santuario, ¿sí? Y también vemos que Moshe más adelante revisa todo con respecto al trabajo que se está haciendo. Shemot 35:30 en adelante nos dice: dijo Moshe a los israelitas, miren, Hashem designó a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Yur, de la tribu de Yehudá, y lo dotó del espíritu divino, de sabiduría, de entendimiento, de comprensión y de habilidad para todo tipo de trabajo, para hacer expertos diseños textiles, para trabajar con oro, plata y cobre, para tallar y montar piedras preciosas, y para tallar maderas, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. Y también lo dotó a él y a Oliab, hijo de Ahisamaí, de la tribu de Dan, con la capacidad de enseñar. Los dotó de actitud para que realicen todo trabajo de artesano, de diseñador textil, de bordador en lana turquesa, lana púrpura, lana roja y en lino fino, y de tejedor. Ellos están capacitados para realizar todo el trabajo necesario y hacer los cálculos para los diseños de los tejidos. Entonces vemos acá que el Eterno escogió gente del común, artesanos que para la construcción del santuario, dice la palabra que los dotó de sabiduría, de inteligencia, y también algo bien importante, que los capacitó para que ellos les enseñaran a otros. Y no era gente que no tuviera un corazón dispuesto, sino al contrario, gente que de un corazón bien dispuesto para el Eterno, ¿sí? Ya que el Eterno pues conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Miremos lo que nos dice Jeremías 12:3. Pero tú me conoces, oh Hashem, tú me ves y pruebas la actitud de mi corazón,
para contigo. También Jeremías 17:10 nos dice: yo, Hachén, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, nos hacemos una pregunta nosotros. Cuando el pueblo estuvo en Egipto, que estuvieron 210 años de esclavitud, ellos lo único que sabían era mezclar el barro y mezclar la paja para hacer los ladrillos. También vemos que ellos, cada vez el trabajo era más fuerte, y acá vemos que el Eterno escogió a esas personas para hacer una obra tan importante como era el Mishkan, como era el santuario portátil, ¿sí? Ellos en ese momento pues no tenían ningún conocimiento para hacer todos esos trabajos tan importantes y tan detallados. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde aprendieron a ser carpinteros? ¿De dónde aprendieron a ser bordadores? ¿De dónde aprendieron a ser herreros? ¿De dónde aprendieron a ser escultores? ¿De dónde aprendieron a ser tejedores para hacer las cortinas y todo, etcétera? ¿Sí? Porque ellos tenían que trabajar el oro, trabajar la plata, trabajar el cobre, tallar las piedras para el efod, ¿sí? También tallar la madera, ¿sí? Para la fabricación de las cortinas, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros vamos a Shemot 36:1, está la respuesta. Y Bezaleel a Oholiab y toda persona hábil en quien Hachén ha puesto sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que Hachén ha ordenado. Entonces vemos que el Eterno llenó de sabiduría a ciertas personas que tenían esa disposición para trabajar en el tabernáculo. Él lo llenó de mucha sabiduría, de mucha inteligencia, y como vemos también los capacitó para que hicieran todas estas obras. Y cuando se trata de servir al Eterno, pues tenemos que mirar todas las cosas que no se necesita personas con experiencia, no se necesita que sean personas letradas, no se necesita que sean personas cultas. Pues lógico que no sobra que tengamos buen conocimiento, y es valedero pues que nosotros tenemos que estar escudriñando la palabra del Eterno para poder también hablar del Eterno a otros, ¿sí? Pero entonces es bien importante que veamos que el Eterno buscó gente del común, así como Yeshua también cuando buscó los 12 apóstoles, eran gente del común, ¿sí? Entonces es importante que nosotros valoremos esa parte, y la Torá pues usa 3 términos para hablar de la iluminación de las almas, las cuales son Honma, que significa sabiduría, Buná, que significa discernimiento, y Daak, que significa conocimiento. Estos 3 elementos juntos pues nos llevan a excelentes resultados, a que seamos sensibles y obedientes al Ruach, ¿sí? La construcción del santuario, del tabernáculo, ¿sí? Dependía de la actitud intelectual y de la sensibilidad que ellos tenían para maniobrar todo lo que tenían que hacer. Y vemos que el Eterno pues les dio ese intelecto, esas herramientas para poder ser útil en las cosas del Eterno. Sin embargo, vemos que hay en muchas situaciones las personas que tienen que se les ha dado un cargo en una comunidad, en una iglesia, en una congregación, ¿sí? En muchos momentos, desafortunadamente, pues se dejan de llenar de esa soberbia, de ese ego, y se creen como superiores a las demás personas. Y en este caso no lo vemos en la construcción de Mishkan. Ninguna parte de la palabra nos relata que hubo roces entre ellos, o que uno quiso sobresalir más que otro, o que se metió uno en el campo del otro, ¿no? Entonces acá el Eterno lo que nos quiere decir es que el Eterno nos usa en diferentes áreas a cada uno, unos en la alabanza, otros en la enseñanza, otros ayudando
cosas de la comunidad, ¿sí? En diferentes campos nos usa el Eterno. Entonces, que nosotros no queramos sobresalir o sentirnos mejor que otros en el campo que estamos haciendo, porque vemos que el pueblo ahí, todos estaban trabajando en un ejad, en una unidad, ¿sí? En un solo equipo. Entonces, para que nosotros tengamos bendiciones en todas las cosas del Eterno, de que nosotros estemos en unidad, de que entre todos nos apoyemos y que obedezcamos primeramente al líder que nos encarga una misión, cualquiera que fuese, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no para los hombres, ¿sí? Aquí vemos que todas las personas que el Eterno dotó para la construcción del Mishkan, del tabernáculo, las llenó de inteligencia, de sabiduría, ¿sí? Y todos, en ningún momento vemos que hubo errores en ellos ni nada, sino siempre trabajaron en una unidad. ¿Por qué? Porque no se metió en uno en el campo de uno ni el otro en el campo del otro. La parashá número 23, cuyo título es Pekudei, que significa cuentas, se lo vemos en el libro de Éxodo de Shemot, capítulo 38, versículo 21 al capítulo 40, 38, ¿sí? Y por orden de Moshe, pues fueron calculados todos los gastos totales de la construcción del santuario. La obra fue inspeccionada por él mismo y aprobó todo lo que los trabajadores, todo lo que ellos hicieron. Y también vemos que Moshe bendijo a todo el pueblo, a todas las personas que de una u otra forma lograron trabajar para esta obra, ¿sí? Y el primer día del mes de Nisan, casi un año después de la partida de los israelitas de Egipto, fue que se fundó se terminó de hacer el Mishkan, ¿sí? Bajo la supervisión, como dijimos, de personal de Moshe. Y también miró todos los elementos que eran para el Mishkan, toda la mesa, los panes, todo lo revisó Moshe, ¿sí? Y también vemos que en la parashá, que el Eterno, cuando iban a partir, se elevaba la nube, indicaba pues que el Eterno ya les decía que ya salían de ese lugar hacia otro lugar. Shemot 38, 21. Este es el recuento del Mishkan, el Mishkan del testimonio, de acuerdo a la cuenta realizada por orden de Moshe. Los levitas hicieron el recuento bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Yur, de la tribu de Yehudá. Hizo todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe, y con él a Aholiab, hijo de Ahisamaí, de la tribu de Dan, artesano, diseñador textil y bordador en turquesa, en lana turquesa, lana púrpura, lana roja e hilo de lino. Vemos que Moshe, continuando un informe, hace un recuento de todo lo que se gastó, el oro que se gastó, la plata que se gastó, el cobre que se gastó, las telas que se gastaron, todo de un informe muy pormenorizado de los gastos de la construcción del Mishkan. Y Moshe pues era responsable de todos esos trabajos y reunió a toda la gente y le presentó a todo el pueblo y le presentó todo este balance de sus cuentas, a fin de que no hubieran suspicacias de personas que quisieran hablar contra él, ¿sí? Entonces Moshe insiste en darles esas cuentas. ¿Para qué? Para que sirva para los futuros líderes, que también ellos den sus cuentas correctamente, ¿sí? Eso pues nos da pie a la que la Torá no porque sí colocó esa parte del recuento que hace Moshe, sino que eso también nos da pie para que nosotros verdaderamente seamos personas rectas en todo lo que nosotros hagamos, ¿sí? Porque desafortunadamente hay muchos problemas que tenemos con muchos creyentes, con muchas personas en donde nosotros asistimos, que empiezan a hablar por debajo de cuerda sobre los gastos de una cosa porque
por qué se cobró más esto, si de pronto se gastaba solo esto, ¿sí? Hay mucha suspicacia en la gente, ¿sí? Entonces acá el Eterno lo que estaba mostrando a través de Moshe es que él estaba entregando cuentas bien claras, ¿sí? El problema que muchos tenemos como creyentes, que nos creemos nosotros pues con la autoridad moral de criticar a otros viendo sus defectos sin detenernos a ver sus virtudes. Si yo soy una de esas personas, pues que el Eterno nos ayude a superar todas esas situaciones. Y el mejor ejercicio que nosotros podemos hacer es enfocarnos en lo mejor de esa persona, en lo bueno de esa persona, o enfocarnos en lo mejor de esas personas, o enfocarnos en lo bueno de esas personas. Y si es un buen ejercicio que nosotros debemos hacer para que amemos a esas personas que por ese motivo nosotros le estamos criticando en lo que sea. Entonces, que más bien con la ayuda del Eterno cambiemos ese aspecto y miremos más bien lo positivo de las personas y no lo negativo, ¿sí? Porque si nosotros nos miramos a un espejo, eso es lo que como decimos muchas veces, que uno cuando está haciendo así, a un dedo está indicando a la persona, pero tres dedos nos están indicando a nosotros. Entonces, que nosotros nos examinemos a nosotros mismos el por qué nos es fácil criticar a los demás, ¿sí? Entonces, que el Eterno nos ayude más bien, no de criticar, sino de ponernos a orar para que el Eterno cambie X áreas de la otra persona, ¿sí? O que el Eterno me muestre si el problema soy yo. Y así, pues con la ayuda del Eterno, damos por culminado el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, y que el Eterno nos ayude para que el siguiente libro que vamos a estudiar, que sea con más dedicación, con más ahínco, con más fuerza. Amada familia, amigos, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si este video fue de bendición para tu vida, compártelo a otros y suscríbete al canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Tov.